Bueno, el espíritu de la ley, antes que nada hay que explicarlo de esta forma, era penar a la persona que al viajar al exterior motivaba que del mercado único de cambio el Estado argentino tenía que comprar dólares, cambiar los dólares y mandarlos afuera. De esa forma lo que estábamos tratando de ver, la posibilidad de que la ley tiene un interés de que la gente se vaya menos afuera, o por lo menos que no gasten tantos dólares. No está prohibida, si yo dispongo lo puedo hacer. Esto evidentemente hay una guerra, un conflicto impresionante. Estamos perjudicando al turismo emisivo y creemos que estamos beneficiando al turismo receptivo. Hoy hay pruebas de que no es tan así. Este boom que hay en las sierras de Córdoba es normal en todas las temporadas, un poquito más, un poquito menos. Se siente más en las fiestas, Doma y Folclore, se siente más, nosotros acá en la plaza si tenemos el Summer Fest, donde hay algo que convoque a la gente y la gente. Fíjate el caso de Rumipal, que también tiene su evento. Pero vamos a la ley en sí. Yo creo que todo este entredicho y estas dudas que han surgido en estos últimos 30 días es porque los legisladores votan una ley con el mejor buena intención o mala intención o presionados por el Poder Ejecutivo, lo que sea, porque hay una política del Poder Ejecutivo de llevar adelante esta situación. Pero resulta que después viene la letra chica y esa letra chica creó muchos conflictos. Primero porque, salvando toda la responsabilidad de los funcionarios, estamos ante una camada grande de funcionarios que no conocen bien el tema del turismo, cómo se construye una tarifa de un paquete turístico que se va al exterior. Y vamos a lo más elemental. Una tarifa de un vuelo aéreo tiene 7 componentes, que son el combustible, que son la tasa, que son la rampa, que son todos componentes que conforman después una tarifa que es lo que paga un pasajero. Ahora bien, si a eso le agregamos de que la ley se complicó diciendo vamos a, si pagan en dólares, como no lo tengo que ir a comprar, yo Estado, no le voy a cobrar el 30%, pero sí hay un impuesto del 5% que ya estaba en vigencia de hace muchos años y que sigue en vigencia. O sea que todo es muy complejo. Estos funcionarios del departamento de la FIP o inclusive de la Secretaría de Turismo tuvieron que primero asesorarse bien cómo son todos estos impuestos. Y los nervios de los agentes de viajes, ¿cuáles fueron? De que no podían emitir, porque no sabían cómo íbamos a qué precio íbamos a vender, para no clavarme yo, agente de viaje, en tener que pagarlo yo después del 30%, o cobrándole el 30% al pasajero, lo estaba estafando porque no iba a pagar el 30%. ¿Se entiende el concepto? Bien, todo eso fue lo complejo y toda esta situación que se originó. Desde Buenos Aires se empezó a generar toda una situación porque ¿qué pasó? La gente no vendió. Entonces se pasó este mensaje: yo no vendo, yo no produzco, tengo que cerrar la agencia, tengo que dar de comer a mis chicos, ¿qué hago? Tengo que pagar el alquiler y si no vendo no pasa nada. No es tan así. Pero todo eso originó que se empezaron a autoconvocar a gente de viaje fuera de las instituciones. Yo tengo que rescatar que las instituciones desde el primer día del 24 o 25 de diciembre estuvieron atrás de la reglamentación de la ley, porque lo que había que hacer es reglamentarla. ¿Cómo se instrumenta este 30%? Porque bien dijimos hace un rato, charlando en privado, de que estos componentes hacen de que no puedo aplicar el 30% sobre la tarifa que me están vendiendo un paquete, porque resulta que inclusive se dijo que Aerolínea no lo iba a pagar y la TAM Argentina tampoco. ¿Por qué? Porque ellos emiten aquí en Argentina. Sí, pero cuando se van al exterior también tienen que comprar el catering en Madrid o tienen que cargar el combustible en Madrid y eso se paga en dólares o en euros, lo que hay que hacer. O sea que planteada así la cosa, a la fecha de hoy hay solucionado, yo diría, más del 90% de las dudas. Ese 90% de las dudas yo podría decir
que es la operatoria normal para que se pueda empezar a emitir y a vender. Ahora, es otro 10%. Fíjate que recién anoche pasaron una resolución que para ir a las Islas Malvinas no hay que cobrar el 30%. Pero es porque, por un problema político, es para hacer ver que las Malvinas son argentinas. Pero resulta que ahí tengo que comprar los dólares para pagar después el servicio que yo presté. ¿Me entendés? O sea, que hay medidas políticas que se contraponen con el espíritu de la ley y con el espíritu de cómo las cosas tendrían que hacerse. En una palabra, yo creo de que, fíjate, voy a aclarar otra cosa más. Hoy, por ejemplo, un paquete turístico, es posible que sobre el 60-70% pague el 30% y no sobre el 100%. Porque inclusive está la comisión de la gente de viajes, está todo el impuesto del IVA que paga la gente de viajes, todos los impuestos que paga la gente de viajes, y que a veces puede ser un 2, puede ser un 5, puede ser un 15%. Hay una serie de factores. Hoy, como dije, las cosas ya están muy aclaradas. De todas formas, se ha originado una diferencia muy grande en el agente de viaje, porque hay agentes de viaje que son eminentemente receptivos y hay otros que son eminentemente emisivos. No estoy hablando de la gente de viaje que vende todo. Entonces, eso hay como una contraposición, porque me está perjudicando a mí en beneficio del otro. Quiere decir que todo esto, creo de que esto para mí tendría que ser algo que para mí creo que tendría que, el Estado tendría que ser un poquito más consciente en aplicar a veces algunas disposiciones. Porque es muy fácil decir, voy a penar esto, pues se dijo en campaña y hoy lo están penando. Y lo están penando, pero no lo estudiaron antes. ¿Por qué no lo estudiaron antes? Si tuvieron un plazo para hacerlo y para ponerlo en vigencia como corresponde. Tanto es así que la otra polémica, y que esto es bueno aclararlo para la audiencia, el que compró antes del 23 de diciembre y señar quiere decir que puso plata, no va a pagar el 30% sobre el saldo, sobre lo que pagó, sino sobre el saldo. ¿Se entiende eso? Y también ahí entra a jugar un poquito qué porcentaje, que otra que no es. Otro tema que se solucionó también es el tema si paga con billete de dólares. Entonces, si yo pago con dólares, no pago el 30%. Sí tengo que pagar el 5%, eso siempre hay que pagarlo. Ahora, muy bien, ahora yo digo, entonces yo, agente de viajes, ahora tengo los dólares que me pagó el pasajero. ¿A dónde los deposito? En dólares. La FIT no tiene cuenta en dólares. Fíjate que creyeron haber... más que contradicciones, resolvieron algo y resulta que no lo sé cómo solucionar. O sea que yo creo que está mal instrumentado la forma en que se quiso cobrar. Yo creo que había que haberlo hecho de alguna otra forma, ser innovador en la forma de cobrar un impuesto. De todas formas, todos sabemos que esto ya en la Argentina, pagar impuestos, somos el primer país del mundo en presión impositiva. Y quiero aclarar la palabra presión. Cuando hablo de presión no es porque me venga el DAFIT a mi casa, tenés que pagar, no, la presión es la cantidad de plata que hay que pagar. Insisto en lo que hablamos hace un rato en privado. No puede ser que una persona que cobre 100 pesos de bolsillo, el Estado de la platita de ese señor que cobró los 100 pesos de bolsillo y del empresario aporten casi 74 pesos. Es una aberración que no existe en ningún país del mundo. Pero sí existen países del mundo que cobran eso, pero hay una contraprestación. En esta Argentina no tenemos contraprestación. No quiero que esto se interprete como un tema político. Yo lo digo con toda la buena fe de que esto hay que solucionarlo en la Argentina y es muy difícil hacerlo. Reconozco de que las actuales autoridades, por mejor buena voluntad que pongan, esto no lo pueden corregir. Domingo, el rechazo o el malestar de las agencias tenían que ver sobre todo con esta indefinición que ahora usted dice que se ha aclarado en el 90% o con este nuevo impuesto que sobre todo para los emisores quizás le genera obviamente una retracción en sus ventas. Bueno, en un gran porcentaje fue por la indefinición, porque no, como decíamos hace un rato, no podían vender ante el peligro de o cobrar demasiado o no cobrar demasiado. De todas formas, sí, va a haber una retracción de la gente a eso. Yo le doy un mensaje a la gente de viaje, empiecen a vender nacional. Ahora, ¿por qué la gente vende más internacional? Porque el retorno de comisión es mucho más importante cuando yo cobro $80 de comisión a que si cobro 80 pesos de comisión.
En eso creo que es muy fácil decirlo. Entonces ahí es donde yo creo que hay por lo menos un 60, o sea, una presión totalmente particular, un 60 o 70% de que va a haber una retracción. Pero va a ser al principio. Esto ocurrió cuando pusieron el impuesto, cuando Manrique hace muchos años puso el impuesto del 1% a los pasajes para la promoción turística, después lo pasaron al 3, después al 5, después un día otro gobierno, que no recuerdo mal, pusieron el 35% de penalidad. Pero ¿qué pasa? Que antes ese 35% la gente no lo discutió, ni el usuario, ni la gente de viaje, porque era a cuenta de futuros impuestos. Hoy no, el 30% es un impuesto. Antes podía retornarlo.